Vamos acá. Vamos a tener acá dos circuitos. Primero voy a tener el circuito de toma corriente y el circuito de luminarias. Estos circuitos que están acá. Entonces, a manera práctica, lo que debemos hacer inicialmente es determinar qué equipos vamos a tener. A ver, un ratito. Ya. Entonces, bueno, la tensión de voltaje es 220 voltios. Eh, Vamos a poner las luminarias con las que cuenta nuestro proyecto en este caso. Por ejemplo, ustedes ya pueden, ya me imagino que deben haber determinado las lámparas, las luminarias, perdón, que van a utilizar en la cantidad y la potencia de cada uno. Entonces, vamos a tener, pues, por ejemplo, en este ejemplo tenemos lámparas, las lámparas, estas son focos, 8 lámparas de 40 watts y multiplicado, vamos a tener 320 watts potencia. Vamos a tener focos LED en cantidad de 20 y porque cada uno va a tener una potencia de 5 watts y va a ser un total de 100. Vamos a tener bombillos, dos bombillos de 60 watts de potencia, de contrapotentes, que en su totalidad va a dar 120 watts. Y vamos a tener tubos fluorescentes, 10 tubos fluorescentes de 36 watts. ¿Ya? Bueno, acá dice el 40, creo, 36 watts. Y la cual, multiplicado, nos da 360 watts. Por lo tanto, si nosotros hacemos la suma de luminarias, vamos a tener, en este caso, 900 watts. Inmediatamente podemos calcular la intensidad o la cantidad de corriente que se va a requerir, ¿no? Por la ley ¿se acuerdan la ley que hemos visto? Con la cual relaciona, pues, ¿no? Vamos y dividimos el total de la potencia que estamos necesitando entre el voltaje. Vamos a tener que nos va a salir 4.1 amperios de intensidad. Bueno, esa intensidad es para el tema de luminarias. Podemos tener más, eso hay que analizar, ¿no? Ahora, también podemos, si no lo trabajamos así, lo podríamos trabajar diciendo circuito 1. De repente todas estas que están acá podrían pertenecer al circuito 1. Sin embargo, si hubiera más, hemos dicho 16, ¿no? 16 salidas. Si tuviéramos más, de repente necesitaríamos un circuito 2. Bueno, también, ¿no? O sea, eso hay que tomar en cuenta ese criterio, pero va a ser el mismo. Entonces tenemos que, por cada circuito, para lo que son luminarias, encontrar la intensidad de corriente. De la misma manera, haciendo un poco ya más explícito, vamos a tener el circuito de toma corrientes. Podría ser circuito 2. Bien, este circuito de toma corriente, bueno, en este caso está compuesto por una olla arrocera, una lavadora, una refrigeradora, un horno microondas, una licuadora, una terma, un televisor de 50 pulgadas, un televisor de 24 pulgadas, tres televisores de 24 pulgadas, cada uno en su cuarto, dos planchas, una PC, dos PCs, un ventilador, tres ventiladores y un equipo estéreo. Ya, entonces cada uno de ellos pues tiene su potencia, ¿no? Tenemos acá la olla arrocera, 900 watts, la lavadora de 1200 watts, la refrigeradora de 550 watts, el horno microondas de 1150 watts, la licuadora de 200 watts, la terma de 1300, el televisor de 50 pulgadas de 75 watts, el televisor de 24 pulgadas de 60 watts, la plancha de 1100 watts, la computadora, estas computadoras de 200 watts, el ventilador de 150 watts y el equipo estéreo que utilizan de 80 watts. Bueno, entonces si multiplicamos igualito cada uno por las cantidades, nos va a dar el total de potencia utilizada, 8.685 watts. Igualito calculamos la corriente, intensidad de corriente, ¿no? Que estamos hablando del total en watts dividido entre el voltaje, 39.5.
Bueno, entonces con estos dos datos, suponiendo que esos nomás sean circuitos, con esos dos datos me voy a esta tabla y por ejemplo tengo 4.1 amperes. Nosotros para que no son los conductores CW vamos a utilizar para todo lo que sean los circuitos y todo lo que sea los circuitos derivados y todo lo que sea los conductores alimentadores vamos a utilizar THW. ¿Ya? Entonces, en este caso, para los circuitos derivados, y nosotros tenemos 4.1 amperes, lo mínimo que vamos a tener en ese tipo de conductor es de 15 amperes, entonces, que corresponde a un calibre de 14 AWG para las luminarias. Y bueno, que coincide, ¿no? Si ustedes ven los catálogos, generalmente, para todo lo que es luminaria, generalmente es 14 AWG. Bueno, entonces, para las viviendas me refiero, ¿no? Y para los tomacorrientes son 39.5 amperes. Ese 39.5 amperes, estamos hablando de este de acá, de 40 amperes, se acerca más, y corresponde a un calibre de 8 AWG. Estamos, entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a esta tablita que está acá y veo, por ejemplo, para luminarias, hemos tenido acá, vamos a ponernos acá abajo, cuadrito, acá está. Para luminarias tenemos 4.1 amperes que nos va a dar una tensión correspondiente al calibre número 14 de 15 amperes, y entonces para un calibre 14 AWG, para el calibre 14 AWG, acá estoy observando que voy a tener un interruptor termomagnético de 16 amperes. Ya siempre el interruptor termomagnético va a ser un poco mayor que el calibre, ¿ya? Entonces, y es mayor que el amperaje, de todas maneras. Y para lo que son tomacorrientes, vamos a tener, según lo que hemos visto en antes, un amperaje nos salía 39.5, que corresponde a uno de 40 amperes, acá está, y ese es un calibre 8 AWG. Ese calibre 8 AWG es este que está acá, y para un calibre 8 AWG, que es 10 milímetros de sección, corresponde a un interruptor termomagnético de 40 amperes. Entonces acá está. Ahora, si fueran estos dos nada más, el interruptor termomagnético general, ¿ya? Este interruptor termomagnético general sería la suma, ¿ya? Entonces, bueno, si ustedes suman, acá nos va a salir 56, pero comercialmente no vas a encontrar el 56, entonces vamos a poner uno de 60 amperes. Acá está. Ya, bueno, entonces, como comprenderás, ese es básicamente el procedimiento que vas a seguir para poder ir determinando los interruptores termomagnéticos de tu proyecto. Estamos. Ahora, con esos dos circuitos básicos. Sin embargo, de repente puede darse el caso que tengas un tercer circuito, un cuarto circuito, es decir, que la potencia de consumo sea mayor. Entonces, a medida que incrementas los circuitos, vas a ir generando pues, su propio interruptor termomagnético para cada caso. Ya, ese es el procedimiento, básicamente para encontrar la dimensión del interruptor termomagnético, monofásico. ¿Ya? A ver, ¿qué más podría? El tema de la caída de tensión, también quería mostrarles, bueno, ya lo vimos la clase pasada. Acá en esta caída de tensión, bueno, sí, este tema ya lo hemos tocado. Y entonces, voy por acá, interruptores termomagnéticos. Regreso, a ver, por favor. ¿Está ahí alguna pregunta? Sí, ingeniero, buenas noches. Le habla el estudiante Leire Dava Gabriel. Tenía una consulta, ingeniero. Sí. Para lo que estaba haciendo mi trabajo y lo que había notado, visualizando otros planos de referencia, es Ajá. que la caja de distribución, bueno, perdón, el tablero de distribución, lo denotan con una intensidad de corriente en kiloamperios. Y la pregunta que tenía, esa intensidad, ¿de qué manera lo calculo o de qué datos sale?
Ya, esa intensidad es la suma de todas las intensidades que vas a tener, porque de cada uno de los circuitos, ¿no? Entonces, eso es lo que Defensa Civil llama como el riesgo eléctrico. Así como acabo de hacer, ¿no? Acabo yo de terminar de dos circuitos y entonces la llave general va a ser la suma de los dos. Entonces, por cada uno de los circuitos está tomando una intensidad de corriente. Entonces, la suma de todas esas intensidades de corriente es la que generalmente le ponen ahí como dato a el tablero general. ¿Estamos? Ah, ya, sí entiendo. Gracias, ingeniero, muchas No gracias. sé si habrá alguna otra pregunta. Eh, para el tema de lo que estaba viendo, el tema de los presupuestos, hoy día casualmente en la sustentación de la tesis, me estoy acordando, que le preguntaban a los tesistas, llegaron a preguntarle hasta la fórmula polinómica. ¿Cómo haces tú? ¿Cuál sería la fórmula polinómica? Porque los jóvenes presentaron un presupuesto. La pregunta es, a ver, ¿ustedes ya están llevando eh, costos todavía? Todavía, ingeniero. Ya, pero el curso, ese tema de polinómica se lleva en el curso este curso de presupuestos, pues bueno, pero todavía no están llevando. Entonces, bueno, no lo vamos a tocar entonces. Sin embargo, quería decirles de que existen ya software, ¿no? En la cual, por ejemplo, este software yo estoy usándolo ya como un mes, este software que porque desde ese 10 ya como que de pronto tiene mucho conflicto, al menos con este Windows 10 en mi caso, ¿no? Entonces ya es una desgracia, yo he tenido que hacer unos presupuestos últimamente y he encontrado un presupuesto que está en internet, está en la web, que es presupuestos.pe, presupuestos P, en la cual uno hace el ingreso bueno, ahí hay presupuestos de todas las índoles y también de instalaciones eléctricas, y automáticamente nos calcula la fórmula polinómica, nos calcula la programación de la obra, nos calcula las famosas curvas S. Y esto estaría muy interesante darle una chequeada a todo eso para, por lo menos para que tengan una idea de qué se trata, ¿no? Cuando lleguen a ese curso. Bueno, eso lo vamos a ver cuando ya un par de semanas más vamos a llegar a ese tema. No sé si habrá alguna pregunta. Miren, este tema de lo que es interruptor termomagnético es así de sencillo. Tienes que hacer los cálculos de tus luminarias y de todos los equipos que tengas ahí. Si tienes, por ejemplo, una bomba, hazle un propio circuito y calcúlale otro interruptor termomagnético aparte. Si es que tienes, ¿por qué más podemos tener acá? Podemos tener acá en Pucallpa una puerta levadiza también. Entonces también eso debería estar aparte también porque tiene un motorcito. No, eso no debería estar conectado con las luminarias, por ejemplo, ni con los tomacorrientes. No sería una cosa un poco complicada. Y tendrías que tener otro interruptor termomagnético para ese elemento. Y así, ¿no? Y entonces al final, como dijo su compañero, ¿no? La intensidad, el riesgo eléctrico que hay en ese tablero será la suma de todos los interruptores termomagnéticos que vas a tener. Entonces en tu proyecto ya estamos viendo interruptor termomagnético, ya hemos visto el número de cables que pasan por el tubo, ya hemos visto la disposición, cómo se ponen los centros de luz, cómo van los tomacorrientes, los tipos de tomacorrientes. En realidad ya estamos avanzando en el proyecto y no te quedes, sigue avanzando. Me voy a tener que quedar hoy día acá, por favor. Faltan 4 minutos para las 9 porque lamentablemente tengo unas cosas pendientes que no puedo postergarlas acá a nivel familiar, así es que lamentablemente me voy a tener que retirar. Con las disculpas del caso, pero en todo caso nos veremos el día de mañana para seguir conversando este tema tan interesante que son las instalaciones eléctricas. Entonces, no sé si habrá algo más para vernos mañana, por favor. Ingeniero, buenas noches. Entonces les agradezco Buenas por su noches. comprensión y nos veremos el día de Ingeniero, mañana. buenas noches. Una consulta. Gracias. Mañana, ¿qué vamos a presentar, ingeniero? Tenemos una programación, pues ahí está, vamos a mirar. A ver, ¿alguien ha visto la programación? Acá la tengo, estaba viéndola.
faltaron algunos grupos del sistema de alumbrado. Así es, ahora que me estoy acordando. Y porque tuve el problema de también que en mi casa están que construyen y espero que mañana ya no hagan escándalo, ya los voy a botar a toda esa gente. Pero entonces prepárense por favor todos los que les toca exponer el día de mañana y a ver, vamos a ver el cronograma. A ver, acá tenemos un cronograma, a ver qué nos toca. A ver. Tenemos cronograma de presentación de proyectos. A ver, ¿qué dice? A ver qué carga. Acá está. Mañana, no sé si este es el 24. Este mes. A ver, ya. ¿Dónde estás? A ver. Acá está, creo. Acá lo tengo. A ver un momentito que cargue. Ya, entonces para mañana está pendiente la exposición. Sí, la exposición de los grupos. Ya, normal nomás, pues, entonces no hay mayor inconveniente. Siempre chequeen, por favor, el cronograma. A ver, vamos a ver, creo que con eso ya, a ver si está acá en el WhatsApp. También creo que mandé creo que en el WhatsApp está la última versión. A ver, quiero ver un momentito. Acá está instalaciones eléctricas. A ver. Acá está. Sistema de alumbrado. Ya, perfecto. Entonces, bueno, mañana conversamos todo lo que sea, pues, todo lo que tengamos que ver. Acá alguien ha mandado. Acá está. Sí, pues el 25. El 25 nos toca presentación, exposición de sistema de toma corriente. Bueno, ahí pueden aprovechar con todas las dudas que se tengan en manifestarlas y para poder explicar más a detalle. Muy bueno. Entonces, nos vemos, por favor, el día de mañana ¿a qué nos toca? 9. Ahí nos estamos viendo. Media. 9:30. Ya, aclarando. Dormimos media hora más. Ya, muy bien. Gracias por Ya, ingeniero. recordarme. Entonces, nos vemos el día de mañana. Gracias con todos.